A las 8:45 de la mañana del 20 de enero de 1953, el presidente electo Dwight David Eisenhower se encontraba sentado en la parte trasera de una limusina estacionada frente al pórtico norte de la Casa Blanca, negándose a entrar en el edificio donde lo esperaba Harry S. Truman. La temperatura era de 9 grados y el cielo estaba nublado. Dentro de la Casa Blanca, el presidente en funciones observaba por la ventana el automóvil que permanecía inmóvil. Eisenhower había dejado muy clara su postura. No pondría un pie en la Casa Blanca como invitado. No tomaría café con los Truman. No seguiría las costumbres. Permanecería en aquel coche hasta que Truman saliera a recibirlo. No era un problema de agenda. No había confusión. Se trataba de un insulto cuidadosamente calculado en lo que debería haber sido uno de los momentos más solemnes de la democracia estadounidense, la transferencia pacífica del poder entre presidentes. El hombre dentro de la limusina era Dwight Eisenhower, de 62 años, comandante supremo de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, artífice de la victoria en Europa y libertador de millones, considerado el militar más popular en Estados Unidos desde Ulysses S. Grant. Había recibido la rendición de la Alemania nazi. Había liderado millones de soldados en 2 continentes. Reyes y primeros ministros buscaban su consejo. El pueblo estadounidense acababa de elegirlo presidente con el 55% del voto popular y arrasó con 442 votos electorales. Pero en esa mañana de enero, no daría ni 6 metros para estrechar la mano de quien le había otorgado casi todo. El hombre dentro de la Casa Blanca era Harry S. Truman, de 68 años, agricultor, comerciante de ropa, juez de condado, senador, vicepresidente y presidente. Había decidido usar armas atómicas. Se había enfrentado a Stalin. Había impulsado el Plan Marshall, que reconstruyó Europa. Ordenó la integración racial en las Fuerzas Armadas. Destituyó a Douglas MacArthur. Y sostuvo la Alianza Occidental durante los primeros y angustiantes años de la Guerra Fría. Y apenas 7 años atrás le había ofrecido a Dwight Eisenhower convertirlo en presidente de Estados Unidos como candidato demócrata, con Truman renunciando a su cargo para convertirse él mismo en vicepresidente. Eisenhower rechazó aquella propuesta. Aseguró no tener interés en la política. Se definía como soldado, no como político. Serviría a su país en uniforme, no desde un cargo electo. Luego, en 1952, Eisenhower decidió postularse como presidente por el Partido Republicano, en contra del partido de Truman, en contra del legado de Truman, en contra de todo lo que él había edificado. Y ahora permanecía en un coche frente a la Casa Blanca, obligando al presidente saliente a acudir a él como si fuera un criado llamado a la acera. El corresponsal de CBS, Eric Sevareid, presenció la escena y más tarde la describió con 3 palabras. Fue un momento impactante. J.B. West, el jefe de ujieres de la Casa Blanca, también lo vio. Dijo, me alegra no haber estado en ese coche. La relación entre ambos no siempre estuvo rota. Hubo un tiempo en que fueron aliados. Truman había llamado a Eisenhower el mayor genio militar de la época. En algún momento, Eisenhower había escrito a Truman con auténtico respeto y gratitud, pero algo cambió entre ellos. Algo se resquebrajó de manera irreversible. Y en aquella fría mañana de enero, esa fractura quedó expuesta ante toda la nación. La ruptura no fue instantánea. Se gestó lentamente a lo largo de meses y años, mediante decisiones, traiciones y cálculos políticos que transformaron el respeto mutuo en una especie de odio. La primera grieta surgió en julio de 1945, en Alemania, sobre la autopista hacia Potsdam. El presidente Truman, recién llegado al cargo tras la muerte de Franklin Roosevelt, se reunió con el general Eisenhower, el héroe del día D. Compartieron un viaje por las ruinas de Berlín. Truman observó al joven general a su lado y vio en él el futuro del liderazgo estadounidense. Se volvió hacia Eisenhower y pronunció algo extraordinario. General, no existe nada que usted desee que yo no intente ayudarle a conseguir. Eso incluía, dijo Truman, la presidencia en 1948. No era una oferta al azar. Truman lo decía en serio. Apenas llevaba 82 días como vicepresidente cuando Roosevelt murió, el 12 de abril de 1945. Heredó una guerra aún en curso en 2 frentes, un proyecto secreto de armamento atómico del cual desconocía su existencia, y relaciones con líderes aliados a los que nunca había conocido. Se sentía sin preparación. Admiraba a los líderes militares, y Eisenhower representaba todo lo que Estados Unidos deseaba en un líder en aquel instante: capacidad, triunfo, autoridad moral ganada en el campo. Eisenhower le agradeció, pero declinó. No tenía ambiciones políticas. Era militar. Seguiría siéndolo.
Había dedicado su vida adulta al ejército. Comprendía la jerarquía castrense. La política era un ámbito distinto, con reglas confusas y enemigos difíciles de identificar. Truman respetó aquella respuesta. En los años siguientes, Truman y Eisenhower colaboraron con frecuencia. Su relación se basó en una necesidad recíproca. Truman precisaba un liderazgo militar competente mientras navegaba los inicios de la Guerra Fría. Eisenhower necesitaba respaldo político mientras pasaba de la guerra a la administración militar en tiempos de paz. Truman nombró a Eisenhower jefe del Estado Mayor del Ejército en noviembre de 1945. Le otorgó la medalla al servicio distinguido en 3 ocasiones, 1945, 1948 y 1952. Cuando se creó la OTAN en 1949, Truman designó a Eisenhower como su primer comandante supremo en 1951. Intercambiaban cartas cordiales. Se reunían para asuntos oficiales y ceremonias. No había intimidad ni amistad profunda, pero sí una relación profesional, respetuosa y productiva. Entonces, en 1947, ocurrió algo extraordinario. Truman volvió a hacerle la oferta, esta vez por escrito en su diario personal. El 25 de julio de 1947, Truman anotó una conversación con Eisenhower a las 3:30 de esa tarde. Hablaron sobre la posibilidad de que Douglas MacArthur regresara de Japón para buscar la nominación republicana. MacArthur era otra figura militar destacada, pero Truman desconfiaba profundamente de él. MacArthur tenía inclinaciones autoritarias. Había gobernado Japón como un procónsul. Truman temía lo que MacArthur podría hacer si llegaba a la presidencia. Su solución fue audaz. Propuso que si MacArthur se postulaba por los republicanos, Eisenhower anunciara su candidatura para la nominación demócrata. Truman escribió que con gusto él renunciaría a su candidatura y ocuparía el cargo de vicepresidente de Eisenhower. Añadió, «Me gusta el Senado. Ike y yo podríamos ganar, y mi familia estaría feliz fuera de esta gran cárcel blanca conocida como la Casa Blanca». Cerró la entrada del diario con una aclaración, «y que no me citará y yo no lo citaré a él». No era una fantasía. Era el presidente en ejercicio ofreciéndose a descender a la vicepresidencia para colocar a Eisenhower en la Casa Blanca. Eso mostraba la escasa confianza que Truman tenía en su futuro político en aquel momento. También dejaba ver cuánto valoraba el liderazgo de Eisenhower y creía en su carácter. Eisenhower volvió a decir que no. Seguía sin interesarle la política. En ese momento era rector de la Universidad de Columbia, habiendo dejado el mando activo. Deseaba permanecer en el ámbito educativo o regresar al ejército si era necesario, pero no quería adentrarse en la arena política. El secretario del ejército, Kenneth Royal, se acercó a Eisenhower ese mismo año con la misma oferta. Truman había pedido a Royal que lo intentara una vez más. Quería que se comprendiera que no se trataba de una oferta pasajera. Era una propuesta auténtica. Eisenhower podía obtener la nominación demócrata. El partido lo respaldaría. Truman haría campaña por él. Ganarían. Eisenhower volvió a rechazarlo. Le dijo lo mismo que a Truman, no estaba interesado en ser presidente. El cargo no le atraía. Era feliz con su vida tal como estaba. En febrero de 1948, Truman otorgó a Eisenhower su 4ª medalla al servicio distinguido durante una ceremonia en la Casa Blanca. Ambos posaron para las fotografías. Sonrieron. Las imágenes no mostraban ni una señal de la futura enemistad. Eisenhower vestía su uniforme militar con todas sus condecoraciones. Truman parecía orgulloso de estar a su lado. El pie de foto destacaba a ambos como colegas cercanos trabajando juntos por el futuro de América. Ese mismo año, Truman enfrentó la peor crisis política de su presidencia hasta entonces. Su popularidad se había desplomado. El Partido Demócrata se fracturaba. Henry Wallace se postulaba como candidato progresista, atrayendo a la izquierda. Strom Thurmond se postulaba como dixiecrat, restando apoyo en el sur. Los republicanos controlaban ambas cámaras del Congreso. Todos pronosticaban que Truman perdería estrepitosamente contra el candidato republicano Thomas Dewey. Así que Truman se lanzó a la campaña en 1948. Contra los pronósticos, contra las encuestas desfavorables, contra un partido dividido, Truman ganó. Fue una de las mayores sorpresas en la historia electoral estadounidense. Ganó sin Eisenhower. Ganó en sus propios términos. Pero los rechazos de Eisenhower habían sembrado una duda en la mente de Truman. Una pregunta: si Eisenhower no tenía interés en la política, ¿por qué insistían tanto en que se postulara?
¿Y si realmente no le interesaba? ¿Por qué rechazaba de forma que dejaba la puerta entreabierta? La respuesta llegó en 1952. Eisenhower anunció que buscaría la nominación presidencial republicana. El anuncio sorprendió a muchos, pero a ninguno tanto como a Truman. Durante 5 años, Eisenhower había asegurado no tener ambiciones políticas. Había declinado ofertas para postularse como demócrata. Había rechazado la presidencia sin necesidad de hacer campaña. Y ahora se adentraba en la política. Pero como republicano, enfrentándose al partido que había respaldado su carrera, Truman se sintió herido personalmente. Le había ofrecido la presidencia 2 veces. Hubiera cedido su propio cargo para dejarlo ser presidente. Eisenhower había dicho que no, afirmando no querer ese puesto. Pero ahora lo quería. Solo que no quería obtenerlo de Truman ni de los demócratas. Pero no fue eso lo que destruyó su relación. Las diferencias políticas podían gestionarse. Eisenhower creía en otras políticas económicas y otro estilo de gobierno. Eran desacuerdos legítimos. Truman podía hacer las paces con eso. Lo que Truman no pudo perdonar, lo que rompió la relación para siempre, fue lo ocurrido durante la campaña. El punto crítico fue George Catlett Marshall. Marshall nació en Pensilvania en 1880. Se graduó en el Instituto Militar de Virginia en 1901. Sirvió en Filipinas, en Francia durante la Primera Guerra Mundial y en China entre las guerras. Era metódico, disciplinado, brillante en organización y logística. Sabía construir ejércitos, coordinar operaciones en varios continentes, identificar líderes capaces de ejecutar planes complejos bajo extrema presión. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Marshall era jefe del Estado Mayor del Ejército. Ocupó ese cargo entre 1939 y 1945. Durante esos 6 años, transformó el ejército estadounidense. Pasó de contar con menos de 200,000 hombres a convertirse en una maquinaria militar de más de 8 millones. Seleccionó a los comandantes. Aprobó los planes de batalla. Asignó los recursos. Hizo que el engranaje funcionara. Y le abrió el camino a Eisenhower. En 1941, Eisenhower era un teniente coronel desconocido para el público. Marshall vio algo en él. Lo ascendió rápidamente, saltándose a cientos de oficiales más veteranos. Para 1942, Eisenhower ya comandaba las fuerzas aliadas en el norte de África. Para 1943, Marshall recomendó a Eisenhower para liderar la Operación Overlord. La invasión de Normandía del día de Marshall había querido ese mando para él mismo. Era la operación militar más importante de la guerra, quizás del siglo, pero el presidente Roosevelt le pidió a Marshall que permaneciera en Washington para seguir dirigiendo el esfuerzo bélico global. Marshall aceptó y cedió el mando a Eisenhower. Podría haber sentido envidia de que Eisenhower recibiera la gloria mientras él se quedaba en los despachos. Pero Marshall nunca mostró rencor. Respaldó a Eisenhower por completo. Winston Churchill lo llamó el organizador de la victoria. Los historiadores le atribuyen haber creado la fuerza militar que ganó la guerra. Sin la genialidad organizativa de Marshall, sin su habilidad para construir y manejar una estructura militar global, la guerra habría tenido un desenlace muy distinto. Tras el conflicto, Marshall intentó retirarse. Tenía 65 años. Había servido a su país durante más de 4 décadas. Quería descansar. Pero en 1947, el presidente Truman le pidió ocupar el cargo de secretario de Estado. Marshall aceptó. Entre 1947 y 1949, fue el principal diplomático estadounidense en los delicados años iniciales de la Guerra Fría. Fue Marshall quien articuló los principios del Programa de Recuperación Europea en un discurso en la Universidad de Harvard, el 5 de junio de 1947. El programa se conoció como el Plan Marshall. Entre 1948 y 1952, Estados Unidos destinó más de $13.000 millones en ayuda económica para reconstruir las economías de Europa Occidental. Y funcionó. Restauró infraestructuras, estabilizó monedas, reactivó el comercio y sentó las bases económicas para décadas de prosperidad. En 1953, Marshall recibió el Premio Nobel de la Paz por este trabajo, siendo el único militar de carrera en obtener tal distinción. Tras servir como secretario de Estado, volvió a retirarse. Pero en 1950, con el estallido de la Guerra de Corea, Truman volvió a llamarlo. Marshall asumió como secretario de Defensa, un cargo que ocupó de septiembre de 1950 a septiembre de 1951. Durante su gestión,
trabajó en recuperar el poder militar estadounidense, debilitado tras la desmovilización de posguerra. Supervisó la respuesta militar en Corea y contribuyó a crear la estructura de mando de la OTAN. Por eso, cuando el senador Joseph McCarthy atacó a Marshall, no estaba atacando solo a un funcionario más. Golpeaba a uno de los arquitectos de la victoria aliada, uno de los creadores del orden mundial de posguerra y una de las figuras más respetadas de la vida pública estadounidense. Y además, se metía con el mentor, protector y amigo de Dwight Eisenhower. Marshall había impulsado a Eisenhower por encima de cientos de oficiales de mayor rango. Fue él quien lo recomendó para dirigir la invasión del día de Marshall, había sido clave para el ascenso de Eisenhower, quien le debía prácticamente toda su carrera. Entre 1950 y 1951, el senador McCarthy, de Wisconsin, comenzó a atacar a Marshall. McCarthy aprovechaba la histeria anticomunista de la época. Se había hecho famoso acusando a figuras públicas de simpatizar con el comunismo. La mayoría de sus acusaciones eran infundadas. Muchas resultaban crueles, y algunas destruyeron vidas inocentes. Pero eran efectivas en un país aterrorizado por la expansión soviética. En una sesión del Senado en junio de 1951, McCarthy pronunció un discurso de 60.000 palabras atacando a Marshall. Lo describió como parte de una conspiración tan extensa y de una infamia tan oscura que eclipsaba cualquier otra en la historia de la humanidad. Acusó a Marshall de ser responsable de la caída de China en manos comunistas y de socavar los intereses estadounidenses en Europa y Asia. Llegó a insinuar que Marshall trabajaba activamente para promover los objetivos comunistas. Estas afirmaciones eran delirantes. Marshall había dedicado toda su vida al servicio de Estados Unidos. Había construido el ejército que derrotó a la Alemania nazi y al Japón imperial. Había creado el Plan Marshall que frenó la expansión comunista en Europa. Había sido secretario de Defensa durante la Guerra de Corea, enfrentando la agresión comunista. Pensar que Marshall era un agente comunista era grotesco, absurdo y profundamente ofensivo. El senador William Jenner fue aún más allá. Llamó a Marshall una mentira viviente y el hombre que encubre a los traidores. Incluso afirmó que Marshall colaboraba nuevamente con esa pandilla criminal de traidores y apaciguadores de comunistas, bajo las órdenes de Truman y Acheson. No eran debates políticos. Eran ataques personales a la lealtad, el carácter y la integridad de Marshall. Todos los que conocían a Marshall sabían que las acusaciones eran falsas, pero eran útiles para los republicanos que querían pintar al gobierno de Truman como blando frente al comunismo. Truman se enfureció ante los ataques. Lo llamó el estadounidense vivo más grande. Para Truman, los ataques eran personales, pues eran también una descalificación de su propio criterio, de su administración, de su presidencia. Y esperaba que Eisenhower defendiera a Marshall. Eisenhower le debía su carrera. Si alguien debía alzar la voz en defensa de Marshall frente a las difamaciones de McCarthy, ese era él. En octubre de 1952, durante la campaña presidencial, Eisenhower tenía previsto dar un discurso en Milwaukee, Wisconsin, el estado de McCarthy. McCarthy estaría en el escenario junto a él. Ya había apoyado públicamente la candidatura de Eisenhower. Los líderes republicanos de Wisconsin querían proyectar unidad. Deseaban mostrar a Eisenhower y McCarthy unidos, enviando un mensaje firme contra el Partido Demócrata. El equipo de Eisenhower preparó un discurso que incluía un párrafo en defensa de Marshall. Era breve pero directo. Sé que se han lanzado acusaciones de deslealtad contra el general Marshall. He tenido el privilegio de conocerlo personalmente durante 35 años. Lo conozco como hombre y como soldado, dedicado con un altruismo singular y el más profundo patriotismo al servicio de Estados Unidos. Y este episodio es una lección solemne de cómo la libertad no debe defenderse a sí misma. El párrafo estaba en la versión del discurso distribuida a la prensa. Los periodistas sabían lo que venía. Era una oportunidad histórica. El héroe de la Segunda Guerra Mundial, defendiendo a su mentor en pleno territorio de McCarthy, enviando un mensaje sobre lealtad y principios, pese al costo político. Pero entonces, el gobernador de Wisconsin, Walter Kohler Jr., y miembros del equipo de campaña de Eisenhower le pidieron que eliminara ese párrafo. Le argumentaron que eso ofendería a McCarthy y al electorado local. Podría generar una polémica innecesaria y desviar la atención del mensaje central de la campaña. No valía la pena arriesgar votos por defender a Marshall. Wisconsin era un estado clave. McCarthy era popular allí. Eisenhower escuchó a sus asesores. Comprendía sus razones. Sabía que intentaban ayudarlo a ganar, y él quería ganar. Estaba convencido de que podría lograr grandes cosas como presidente.
poner fin a la guerra de Corea, gestionar mejor la Guerra Fría, dar eficiencia a un gobierno que consideraba desordenado. Y para hacerlo, necesitaba ganar las elecciones. Y para eso, necesitaba a Wisconsin. Así que accedió. Suprimió el párrafo. Decidió que ganar la elección era más importante que defender a Marshall. Se convenció de que podría hacerlo después, cuando ya fuera presidente y la presión política hubiera disminuido. Pensó que ese solo sacrificio no tendría mayores consecuencias. El 3 de octubre de 1952, Eisenhower subió al escenario del Milwaukee Arena, ante 10.000 personas, con el senador McCarthy a su lado. El recinto estaba abarrotado. La gente ovacionó al general. La ovación fue aún más fuerte cuando McCarthy se unió a él. Eisenhower dio su discurso. Alabó los esfuerzos anticomunistas de McCarthy. Habló de la importancia de erradicar la subversión en el gobierno. Respaldó la cruzada de McCarthy. No dijo una sola palabra sobre George Marshall. Nada. No lo defendió. Ni siquiera lo mencionó. Actuó como si Marshall no existiera. Al finalizar el discurso, McCarthy se acercó a Eisenhower. Los fotógrafos estaban listos. McCarthy extendió su mano. Eisenhower se dio cuenta. Intentó dar un paso atrás, evitar el gesto, pero había personas detrás que bloqueaban su movimiento. McCarthy fue más rápido. Le tomó la mano y la levantó como hacen los árbitros al declarar ganador a un boxeador. Los flashes explotaron. La imagen se difundió por todo el país. Dwight Eisenhower, héroe del día D, estrechando la mano del hombre que había llamado traidor a su mentor. La cobertura mediática fue despiadada. El párrafo defendiendo a Marshall estaba en la versión previa del discurso, así que los periodistas sabían que Eisenhower había planeado defenderlo, y luego había decidido no hacerlo. No fue un descuido. No hubo confusión en la agenda. Fue una elección deliberada. Eisenhower había sopesado entre defender a su mentor y ganar Wisconsin. Y Wisconsin ganó. The New York Times publicó la historia en primera plana. The Washington Post escribió un editorial. Columnistas de diferentes tendencias lo criticaron. Incluso algunos republicanos quedaron asqueados. Un editor republicano escribió que Eisenhower había vendido su alma por un plato de lentejas. La reacción de Truman fue inmediata y cortante. Dijo a la prensa: "Nunca pensé que el hombre que ahora es el candidato republicano se rebajara tanto". En discursos posteriores, lo llamó uno de los actos más chocantes en la historia de este país. Añadió: "El problema con Eisenhower es que es un cobarde, y debería avergonzarse de lo que hizo". Truman no se quedó ahí. Hizo de la defensa de Marshall un tema central en su campaña. Recordó al público que Marshall había sido el superior, el mentor, el hombre que había impulsado la carrera de Eisenhower. Preguntó cómo podía confiarse en Eisenhower para plantarle cara a los soviéticos si no tenía la valentía de enfrentarse a McCarthy. Cuestionó su carácter, su criterio, su idoneidad para la presidencia. Eisenhower sabía lo que Truman decía. Leía los periódicos. Escuchaba las críticas. Pero en lugar de asumirlas como el costo de su decisión, se enfureció. Sentía que Truman estaba siendo injusto, que sus ataques eran partidistas y personales. Convenció a sí mismo de que Truman no defendía a Marshall por lealtad, sino por estrategia política. Pero Truman sí defendía a Marshall. Marshall había sido su secretario de Estado y de Defensa. Uno de sus asesores más confiables. Truman lo consideraba el estadounidense vivo más grande. Para Truman, la lealtad importaba. El carácter importaba. Defender a quienes habían estado contigo, importaba. Y Eisenhower había fallado en esa prueba, de forma clara y pública. Y aún había más. 2 semanas antes del discurso en Milwaukee, Eisenhower había estado en Indianápolis junto al senador William Jenner. Jenner fue quien llamó a Marshall fachada de traidores y lo acusó de colaborar con una pandilla criminal de traidores y apaciguadores de comunistas. Jenner encarnaba lo peor de la histeria anticomunista de comienzos de los años 50. Era alguien dispuesto a destruir reputaciones, lanzar acusaciones sin fundamento y usar el miedo como arma política. Eisenhower sabía todo lo que Jenner había dicho sobre Marshall. Era público. Pero necesitaba ganar Indiana. Jenner tenía influencia en el Partido Republicano local. Los asesores de Eisenhower le dijeron que tenía que presentarse con Jenner, aceptar su apoyo, compartir escenario. Y así lo hizo. Apareció a su lado. Permitió que el senador lo abrazara. Sonrió. Las cámaras capturaron la escena. Eisenhower y Jenner, brazo a brazo, unidos contra los demócratas.
Luego Eisenhower confesó a sus colaboradores que se sentía sucio tras el evento, pero lo hizo de todos modos. Se dijo a sí mismo que era necesario, que podría limpiarse después de ganar, que el fin justificaba los medios. Pero para Truman, esto fue aún peor que lo de Milwaukee. En Milwaukee, al menos Eisenhower había pensado en defender a Marshall y luego retrocedió por presión. En Indianápolis, ni siquiera lo intentó. Él simplemente aceptó el apoyo de Jenner, recibió su respaldo y se situó a su lado como si nada malo hubiera ocurrido. Para Truman, este comportamiento revelaba algo esencial sobre la personalidad de Eisenhower. Estaba dispuesto a alinearse con hombres que difamaban a George Marshall, el mismo que había hecho posible su carrera, solo porque le resultaba conveniente políticamente. Eisenhower estaba dispuesto a sacrificar sus principios con tal de conseguir votos. Renunciaría a la lealtad en aras del beneficio electoral. Comprometería incluso sus propios valores declarados si eso lo ayudaba a ganar. Y si Eisenhower podía hacerle eso a George Marshall, ¿qué no haría como presidente? Si no pudo enfrentar a McCarthy y a Jenner durante la campaña, ¿cómo podría plantarse frente a los soviéticos desde la Casa Blanca? Si la presión política lo llevó a abandonar a su mentor, ¿qué más podría llegar a abandonar bajo esa misma presión? Estas eran las preguntas que Truman planteaba en sus discursos de campaña. Eran las dudas que buscaba sembrar en la mente de los votantes. Volvió el tema personal y central porque, para él, lo era. No se trataba solo de diferencias políticas. Esto se trataba de carácter. Se trataba de si Dwight Eisenhower era el hombre que Truman había creído que era. La campaña solo empeoró a partir de ese punto. Eisenhower prometió ir a Corea si era elegido, insinuando que él sí podría terminar la guerra que Truman no había logrado concluir. Truman calificó esto de demagogia, un truco barato de campaña. Los portavoces republicanos atacaron al gobierno de Truman como débil frente al comunismo, corrupto e incompetente. Truman respondió llamando a Eisenhower títere de Wall Street y marioneta de reaccionarios republicanos. Para el día de las elecciones, la animosidad personal entre ambos era imposible de ocultar. Eisenhower ganó por abrumadora mayoría. Obtuvo el 55% del voto popular. Se llevó 442 votos electorales contra los 89 de Adlai Stevenson. Incluso rompió el dominio demócrata en partes del sur, ganando en Virginia, Florida, Tennessee y Texas. Después de las elecciones, Eisenhower y Truman se reunieron una sola vez, el 18 de noviembre de 1952, para una sesión de transición en la Casa Blanca. Ambos se acercaron al encuentro con recelo. Habían pasado los últimos 3 meses atacándose mutuamente. Habían dicho cosas que no podían desdecirse. Habían desarrollado un desprecio mutuo que dificultaba cualquier conversación normal. La reunión se realizó en el despacho oval. Truman estaba sentado detrás del escritorio Roosevelt. Eisenhower se sentó frente a él. Según el biógrafo Stephen Ambrose, el ambiente era tenso, formal, incómodo y poco fructífero. Ninguno de los dos quería estar allí. Ambos actuaban por deber y tradición. Truman intentó explicarle a Eisenhower cómo funcionaba realmente la Casa Blanca. Le habló de la estructura del personal, de cómo fluía la información hacia el presidente, del horario diario, de los procesos de toma de decisiones y del funcionamiento de las reuniones de gabinete. Compartió la sabiduría práctica ganada tras casi 8 años en el cargo más importante. Eisenhower escuchó con visible impaciencia. Había sido un general de 5 estrellas. Había comandado a millones de hombres. Había coordinado operaciones en múltiples continentes. No necesitaba que Harry Truman, un antiguo vendedor de ropa de Missouri, le explicara cómo dirigir una organización. Truman pasó entonces a hablar de política exterior. Mencionó las intenciones soviéticas, la situación en Corea, las relaciones con los aliados europeos. Trataba de explicar el delicado equilibrio de la estrategia de contención, la importancia de la ayuda económica para fortalecer aliados, la necesidad de combinar fuerza militar con flexibilidad diplomática. De nuevo, Eisenhower parecía desinteresado. Había sido comandante supremo de la OTAN. Conocía personalmente a los líderes europeos. Comprendía la estrategia militar mejor que Truman. No sentía que necesitara una lección de política exterior de alguien cuyo gobierno no había podido ganar la guerra de Corea. Por último, Truman habló del proceso presupuestario. Explicó cómo se prepara el presupuesto del Ejecutivo, cómo debe presentarse al Congreso y cómo funciona el proceso de asignación de fondos. Era información técnica y esencial para administrar el gobierno. Eisenhower escribió más tarde que la reunión no aportó nada a su conocimiento ni afectó la planificación de su administración.
Pensó que Truman había desperdiciado su tiempo con información obvia y propaganda partidista. Creyó que Truman buscaba defender su propio legado más que ayudar en la transición. Truman sintió que la reunión fue una pérdida de tiempo por razones distintas. Eisenhower, según él, no estaba prestando atención. Todo lo que decía entraba por un oído y salía por el otro. Eisenhower se comportaba con la confianza de quien cree saberlo todo. No formulaba preguntas relevantes. No tomaba notas. Solo esperaba que terminara la reunión para poder irse y hacer las cosas a su manera. Tras la salida de Eisenhower, Truman le comentó a su equipo que batallaría con la presidencia. Se sentará justo aquí, dijo, señalando el escritorio, dirá, hagan esto, hagan aquello, y no pasará nada. Pobre Ike. Nada será como en el ejército. Le resultará muy frustrante. Truman predecía que Eisenhower no comprendería la diferencia entre el mando militar y el liderazgo presidencial. En el ejército, las órdenes se ejecutan. En el gobierno, todo es negociación. Hay que persuadir al Congreso, convencer al público, construir coaliciones, negociar con rivales. Truman creía que Eisenhower carecía de las habilidades políticas necesarias. Entre la elección y la toma de posesión, Eisenhower tomó decisiones que parecían hechas para irritar a Truman. Decidió usar un sombrero tipo Homburg en la ceremonia, en lugar del tradicional sombrero de copa de seda. No consultó a Truman. Simplemente lo hizo. Era algo menor, pero se sintió como un gesto deliberado de ruptura con la tradición, una forma de decir que haría las cosas a su manera. Para el día de la investidura, la tensión entre ambos era visible para cualquiera. Clark Clifford, asesor de la Casa Blanca, comentó que el odio entre ellos ese día era como un monzón. Eisenhower confesó a sus allegados que no sabía si podría soportar sentarse junto a ese hombre durante el trayecto al Capitolio. Dejó claro que resentía tener que compartir un auto con Truman, que le molestaba fingir cordialidad, que le desagradaba todo el ritual del traspaso de poder. Así que Eisenhower tomó una decisión: no entraría a la Casa Blanca. No tomaría café con Harry y Bess Truman. No seguiría la tradición de que el presidente electo entra para acompañar al mandatario saliente hasta el carro. Permanecería en la limusina y obligaría a Truman a salir a su encuentro. Mamie Eisenhower, sentada junto a su esposo, sabía lo que estaba haciendo. No dijo nada. Esperó. Dentro de la Casa Blanca, Truman comprendía lo que estaba ocurriendo. Vio el automóvil estacionado afuera. Sabía que Eisenhower no bajaría. Por un instante, pareció que Truman podría negarse a salir. Parecía que la ceremonia podría no tener lugar porque dos hombres obstinados no podían ponerse de acuerdo sobre quién debía atravesar primero una puerta. Pero Truman seguía siendo el presidente. Tenía una responsabilidad con el país y con la investidura del cargo. Tragó su orgullo y salió. Los fotógrafos capturaron el momento. Truman apareció en el pórtico norte. Caminó hacia el auto. Eisenhower no se bajó. Truman abrió la puerta y subió al asiento trasero. Los dos hombres se sentaron uno al lado del otro. No se miraron. No dijeron palabra. El auto inició su camino hacia el Capitolio. El silencio era denso. Ambos fijaban la vista al frente. Mamie Eisenhower intentó romper el hielo. Comentó sobre el clima. Mencionó la multitud que llenaba las calles. Bess Truman, que no estaba en el coche porque había partido antes, se salvó del mal rato. En algún momento del trayecto, Eisenhower rompió el silencio y le hizo una pregunta a Truman: ¿quién había ordenado que su hijo John regresara de Corea para asistir a la investidura? John Eisenhower, de 29 años, era mayor del ejército de los Estados Unidos y servía en unidades de combate en Corea. La guerra seguía activa. Los soldados estadounidenses seguían perdiendo la vida. John estaba cumpliendo con su deber, liderando tropas bajo fuego en una zona peligrosa. Eisenhower se sentía orgulloso del servicio de su hijo, pero también preocupado por su seguridad. Alguien había emitido la orden de sacar a John de Corea y enviarlo de vuelta a Washington para la ceremonia. Eisenhower quería saber quién tenía la autoridad para hacer eso, quién tomó esa decisión sin consultarlo. Truman lo miró y le respondió: «Fui yo». Hizo una pausa y luego añadió: «El presidente consideró justo y adecuado que tu hijo fuera testigo del juramento de su padre al asumir la presidencia. Fue un gesto generoso». Truman comprendía lo que representaba ese instante: un padre convirtiéndose en presidente mientras su hijo servía en un campo de batalla, la relevancia histórica del momento, el significado familiar. Truman utilizó su autoridad como comandante en jefe para asegurarse de que John Eisenhower estuviera presente mientras su padre asumía el cargo. Truman no pidió reconocimiento.
No lo anunció públicamente. No lo usó como estrategia de campaña. Simplemente lo hizo porque pensó que era lo correcto. Porque, a pesar de su enojo hacia Eisenhower, a pesar de la dureza de la campaña electoral, más allá de todo lo ocurrido entre ellos, Truman seguía creyendo que había cosas más importantes que la política. La familia importaba. Los momentos históricos importaban. Hacer lo correcto importaba. Eisenhower no respondió. No hubo un gracias, ni reconocimiento alguno del gesto. Solo se volvió hacia la ventana, observando a la multitud a lo largo de la avenida Pensilvania. Años más tarde, Eisenhower sí le daría las gracias a Truman, pero no en ese coche, ni en esa fría mañana de enero. Envió una carta pocos días después de la investidura, agradeciendo a Truman por su ayuda durante el proceso de transición y por haberse encargado de que John estuviera presente en Washington. Pero en ese instante, sentado junto a Truman en el automóvil, Eisenhower no dijo una palabra. Años más tarde, en sus memorias, ambos hombres tendrían versiones distintas sobre otras partes de la conversación. Truman afirmaba que Eisenhower le había dicho que no asistió a su investidura en 1949 por consideración hacia él, ya que su presencia habría acaparado la atención. Truman respondió, «¿Y qué? No te pedí que vinieras, o habrías estado aquí». Eisenhower negó que esa conversación hubiera ocurrido. Ambos sí coincidieron en que el trayecto fue incómodo, frío y lleno de tensión. Llegaron al Capitolio. Comenzó la ceremonia. El presidente del Tribunal Supremo, Fred Vinson, administró el juramento. Eisenhower se convirtió en el 34º presidente de los Estados Unidos. Pronunció su discurso inaugural. Habló sobre la responsabilidad de Estados Unidos de liderar el mundo libre. Habló sobre fortaleza, seguridad y destino. Truman permaneció cerca y escuchó. Al terminar la ceremonia, se marchó. No asistió al desfile inaugural. No observó cómo Eisenhower tomaba posesión de la Casa Blanca. Fue a la estación Union, donde unas 5.000 personas lo esperaban para despedirlo. Lo vitorearon. Gritaron su nombre. Margaret Truman describió aquel momento como similar a las convenciones de 1944 y 1948. La policía tuvo que abrir paso entre la multitud para que los Truman pudieran abordar su tren. Harry Truman subió al tren rumbo a Independence, Missouri. Abandonó Washington tras casi 8 años como presidente. No volvería a la Casa Blanca sino hasta dentro de 10 años. Eisenhower se instaló en la Casa Blanca y comenzó su mandato. No invitó a Truman de regreso. Ni a cenas de Estado, ni a ceremonias, ni a nada. Durante 8 años, de 1953 a 1961, Truman no pisó la Casa Blanca. Eisenhower envió 3 invitaciones durante ese periodo. La primera fue en 1953, poco después de la investidura, para un evento ordinario. Truman se negó. La segunda, en 1959, para una cena en honor a Winston Churchill. Truman rechazó otra vez, alegando que la invitación llegó demasiado tarde. La tercera también fue declinada. Truman sentía que esas invitaciones eran solo gestos de forma, carentes de sinceridad. Solo intentos por aparentar un acercamiento, sin verdadero interés. Eisenhower pensaba que Truman estaba siendo mezquino e irrazonable. Ambos vivieron en una especie de hostilidad congelada. No hablaban. No intercambiaban cartas. Truman decía que apenas podía mencionar el nombre de Eisenhower sin usar groserías. Luego, en octubre de 1959, ocurrió algo que los obligó a coincidir en el mismo lugar. George Marshall falleció. Murió en el Hospital Walter Reed el 16 de octubre de 1959 tras una prolongada enfermedad. Tenía 78 años. Su funeral se llevó a cabo el 20 de octubre en la capilla de Fort Myer, en Virginia. Asistieron el presidente Eisenhower y el expresidente Truman. Se sentaron en la misma banca, uno junto al otro, por primera vez desde la investidura de 1953. Habían pasado 6 años y 9 meses desde la última vez que habían estado en el mismo espacio. Ninguno habló con el otro durante la ceremonia. Permanecieron en silencio, rindiendo homenaje al hombre que tanto significó para ambos. Marshall, el estratega de la victoria, el arquitecto de la paz, el hombre cuya carrera hizo posible también las de ellos. Tras el funeral, cada uno siguió su camino. No hubo apretón de manos, ni palabras, solo la presencia compartida en el adiós a un amigo común. En los siguientes 4 años, Truman y Eisenhower se encontraron ocasionalmente en otros funerales. Fred Vinson, el juez que había tomado el juramento de Eisenhower, murió. Ambos asistieron a su funeral. El presidente de la Cámara,
Sam Rayburn, falleció. También estuvieron presentes. Eleanor Roosevelt murió. Allí estaban los dos. En cada ocasión mantuvieron la distancia. Eran correctos pero fríos. Reconocían la presencia del otro, pero no interactuaban. Luego, en noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. La nación quedó de luto. Los expresidentes Truman y Eisenhower viajaron a Washington para el funeral. El cuerpo de Kennedy fue velado en la rotonda del Capitolio. Miles de personas pasaron frente al féretro. Líderes de todo el mundo asistieron. El 25 de noviembre de 1963, el cortejo fúnebre avanzó desde el Capitolio hacia la Catedral de San Mateo y luego al Cementerio Nacional de Arlington. Truman y Eisenhower viajaron en el mismo coche hacia el cementerio. Margaret Truman y Mamie Eisenhower también iban con ellos. Durante el trayecto conversaron. Debatieron si el asesinato de Kennedy había sido obra de una conspiración o de un tirador solitario. Coincidieron en que probablemente fue un solo atacante. Hablaron sobre el estado del mundo, sobre los retos que enfrentaba el país. Tras el sepelio, Margaret Truman invitó a los Eisenhower a almorzar en Blair House, donde los Truman se alojaban. Los Eisenhower aceptaron, se sirvieron sándwiches y café. Durante una hora, Harry Truman y Dwight Eisenhower hablaron juntos. Recordaron viejas batallas, políticas y de otro tipo. Conversaron como dos viejos que habían compartido un pasado común y estaban recordando cómo se sentía esa camaradería. El almirante Ronald Dennison, un asistente de la Casa Blanca que estuvo presente, comentó después: «Pensé que nunca terminaría, pero fue realmente conmovedor. Parecía que nunca hubieran tenido diferencias. Fue maravilloso». Cuando Eisenhower se despidió, Truman y Margaret lo acompañaron hasta el auto. Los dos expresidentes se quedaron conversando unos minutos más en la acera. Entonces se dieron la mano. Fue un apretón largo, silencioso, cargado de significado. Margaret besó a Eisenhower en la mejilla. Mamie besó a Truman. 10 años después de aquella gélida mañana de 1953, por fin habían recuperado algo parecido a una amistad. Se reunieron una vez más, en Kansas City, en 1966, en un almuerzo de Naciones Unidas. Milton, el hermano de Eisenhower, los acompañó. Dijo que todas las viejas rencillas parecían olvidadas y que disfrutaron mucho ese rato juntos. Dwight D. Eisenhower murió el 28 de marzo de 1969, a los 78 años. Había cumplido 2 mandatos como presidente. Supervisó la construcción del sistema de autopistas interestatales. Puso fin a la Guerra de Corea. Gestionó los primeros años de la Guerra Fría. Nombró a Earl Warren como presidente de la Corte Suprema. Su presidencia dejó una huella profunda en la infraestructura, la política exterior y la política doméstica de Estados Unidos. Harry S. Truman falleció el 26 de diciembre de 1972, a los 88 años. Había vuelto a Independence, Missouri, en 1953 y vivió allí durante casi 2 décadas. Construyó su biblioteca presidencial. Escribió sus memorias. Caminaba a diario por el pueblo. Se mantuvo políticamente activo, apoyando a candidatos demócratas y pronunciándose sobre temas que le interesaban. El episodio ocurrido el 20 de enero de 1953 se volvió parte del folclore político estadounidense. La imagen de Eisenhower negándose a entrar a la Casa Blanca, de Truman saliendo hacia el automóvil, de 2 grandes figuras incapaces de dejar a un lado su enojo ni por unas horas, se convirtió en un símbolo de cómo el resentimiento personal puede enturbiar el deber público. La negativa de Eisenhower no fue por sombreros, ni protocolos, ni horarios. Fue por traición. Eisenhower se sintió traicionado por los ataques de campaña de Truman, por las acusaciones de falta de valentía moral, por las críticas partidistas que cuestionaban su carácter. Truman, por su parte, se sintió traicionado por la falta de defensa de Eisenhower hacia George Marshall, por su cercanía con McCarthy y Jenner, por su abandono de principios que Truman creía compartidos. Ambos tenían motivos legítimos. Pero también permitieron que esas heridas se impusieran sobre su responsabilidad en ese instante. La investidura no trataba de 2 hombres en un coche. Representaba la continuidad del gobierno democrático, el traspaso pacífico del poder, la oportunidad de mostrar al país y al mundo que las instituciones estadounidenses eran más fuertes que cualquier orgullo personal. Eisenhower lo olvidó al negarse a cruzar la puerta. Truman lo recordó cuando decidió salir a recibirlo de todos modos. El apretón de manos en Blair House, 10 años después, sugiere que ambos comprendieron al fin lo que habían perdido. La amistad que pudieron haber tenido, la colaboración que pudieron haber construido,
el respeto mutuo que alguna vez compartieron. Pero ese entendimiento llegó demasiado tarde para cambiar lo ocurrido. Aquel frío enero de 1953, Dwight Eisenhower se sentó en un coche y se negó a entrar a la Casa Blanca de Harry Truman. El momento pasó, la ofensa quedó marcada. El daño fue hecho. Y por una década, dos de las figuras más influyentes del siglo XX permanecieron distanciadas, separadas por el orgullo, la ira y el recuerdo de un umbral que ninguno quiso cruzar. Si este relato te inspiró, te invito a dejar un me gusta en este vídeo. Nos ayudas a dar a conocer más historias ocultas de la historia estadounidense. Suscríbete para seguir conectado con estos relatos que moldearon nuestra nación. Cada uno importa. Cada uno revela algo sobre liderazgo, carácter y el costo del conflicto personal en la vida pública. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Nuestra comunidad abarca todo el país y más allá. Gracias por vernos y por mantener vivas estas historias.